vamos poniendo en contexto a las personas que nos están acompañando hoy, también a nuestro público. Sebastián es vocero del Estado Mayor Central, MC-FARC, está facultado para hablar en este programa y queremos hacerle varias preguntas. Sebastián, comienzo por darte la bienvenida al informativo a nuestra gente. Bueno, quiero preguntarte, tú eres vocero, negociante del Estado Mayor Central, ¿qué papel cumples en esa organización? Sí, soy Sebastián y soy uno de los delegados o de los miembros de la comisión de diálogo que designó las FARC para entablar conversaciones y acuerdos con el gobierno nacional. Sebastián, me gustaría que me contaras qué lugar en la organización representas, además de ser el vocero. No, yo soy miembro de un frente occidental. Miembro de un frente occidental, el Frente Jaime Martínez. Bueno, Sebastián, quiero comenzar por hablar del nombre del Estado Mayor Central. Muchas personas los han llamado las disidencias de las FARC, sin embargo, muchos de ustedes no se reconocen con ese nombre. Entonces, quisiera que usted le aclarara a nuestro público qué es la MC-FARC y por qué mantienen el nombre de las FARC. Primero, el Estado Mayor Central es una cosa que ha ido girando y creciéndose en los medios, pero realmente nosotros no nos llamamos así. El Estado Mayor Central es la Dirección Nacional de las FARC, nada más. Lo que pasa es que eso se ha ido como formalizando, pero no es nuestro nombre. Nosotros somos miembros de las FARC, digamos, un grupo de estructuras que no nos acogimos al proceso de paz. O sea, que nos mantuvimos en el proceso, más bien. Sebastián, nos mantuvimos en la lucha. Sebastián, ¿por qué en estos momentos ustedes se sientan a dialogar con el gobierno? ¿Por qué quieren la paz? ¿Qué descubrieron en el transcurso de este tiempo? No, creemos que este gobierno es distinto, que creíamos que sí tenía compromiso con la paz y entendimos que era un buen momento para sentarnos a dialogar con un gobierno con el que hay coincidencias, pero también elementos en los que podemos discutir y llegar a acuerdos. Fue por eso, fue en ese nuevo escenario de un gobierno alternativo pues que nos sentamos a dialogar. Igual la FARC tiene un principio y siempre que sea convocada a solucionar por la vía menos dolorosa el conflicto social armado, lo haremos. No importa si somos de derecha o de izquierda. Sebastián, yo quisiera preguntarte por los hechos que pasaron en el cañón del Micay, donde militares fueron expulsados por la comunidad. Sin embargo, muchos han atribuido que ustedes estaban un poco diciéndole a la comunidad que expulsara a los militares, ejerciendo un poco de control con eso. Sobre esa situación ahí es un mar de mentiras. Por ejemplo, hablaban de 4 trabajadoras sexuales que habían sido retenidas supuestamente o secuestradas por las FARC para explotación sexual, pero en unos días, me imagino 2 o 3 días, ya se hará público todas las denuncias que ellas mismas han hecho incluso contra el ejército. O sea, ya hay una situación que es muy compleja porque el suroccidente tiene una aversión o un rechazo generalizado al militarismo y a las prácticas y formas como se relacionan los militares con las comunidades. Fue eso lo que sucedió, además de que sí se sintieron temores por la presencia que ya se pretendía ser indefinida del ejército en el centro poblado del corregimiento del Plateado, pero no es una cuestión que haya sido inducida por nosotros. Incluso nos decían que ayer en Balboa, Cauca, también estaba pasando, y en cualquier lugar del suroccidente es muy común que suceda eso, no necesariamente sea porque nosotros lo hagamos. Sebastián, yo quiero preguntarte, ustedes hablan con el gobierno, extienden un protocolo que se da en Suárez, Cauca, 15 días después en Tibú, norte de Santander, hacen una mesa de negociación, sin embargo, se presentan hechos donde explotan algunos artefactos que dejan la muerte de una civil, una profesora que iba a su trabajo.
¿Ustedes qué piensan de esas pérdidas humanas? ¿Y ustedes tenían esto calculado o qué pasó? Porque después de sentarse con el gobierno a una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo de paz, a un posible acuerdo de paz, la comunidad no entiende por qué el atentado. Mira, lo primero es que en ese momento, y no es justificante, pero en ese momento no había cese al fuego. Entonces había un asedio militar muy fuerte sobre las FARC y pues particularmente sobre la estructura Jaime Martínez. Entonces en medio de eso se lanza una operación sobre un objetivo militar válido dentro del derecho internacional humanitario, que son las estaciones o las guarniciones militares, pero se presenta ese lamentable hecho colateral. Eso es lo que se presenta, pero se da, por ejemplo, a partir también de la mala ubicación de la estación de policía. Una estación de policía que entendemos que ha sido rechazada la presencia por muchos años dentro del casco urbano de Timba, si es al que te refieres. Sebastián, sí, me disculpas, pero claro, tú adjudicas a una mala posición del CAI o de la estación de policía, pero la maestra simplemente estaba pasando a dar su clase, ¿no? Iba para el colegio, una maestra que llevaba más de 15 años en el territorio. Sí, tiene razón, nosotros reconocemos eso como un error táctico operacional. Sebastián, yo quiero preguntarte, la acción de las armas después de tantos años que ustedes también han estado en guerra, que el país ha estado en guerra, que esta guerra la hemos padecido todos y todos, me atrevo a decir, hablando desde la ciudad, pero quienes viven en el conflicto armado son los campesinos, son las personas más vulnerables. ¿Ustedes piensan después de tantos años que las armas van a resolver este problema? Tal vez no lo resuelvan, pero sí generan condiciones de seguridad y que permiten que las comunidades también adquieran sus formas y dinámicas propias para resolver los problemas del campo. Te lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú revisas el mapa de expansión del paramilitarismo en Colombia, el paramilitarismo, y precisamente entiendo que este medio informativo es del Valle, ¿no? El paramilitarismo no ha llegado al Valle precisamente por la contención que ha hecho las FARC. El paramilitarismo nunca pudo instalarse en el Cauca por la contención que hizo las FARC. Y eso permitió, por ejemplo, que el movimiento social, que las organizaciones comunitarias, las juntas, también pudieran seguir con sus dinámicas propias. Esa es la primera cosa. El segundo elemento es que hoy las FARC sí es un factor de desarrollo en los territorios, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta hace poco un video que ha sido muy polémico por la inauguración de unas obras, y es que hoy las FARC está muy metida en eso, y en que hay que resolverle las cosas a la gente en conjunto y hay que trabajar para superar la exclusión del Estado. Entonces estamos en una dinámica en la que la acción militar también genera algunas condiciones para los desarrollos políticos y comunitarios en la zona. Sebastián, hoy la paz total está cuestionada, está siendo cuestionada y está siendo cuestionada por el Congreso, el Alto Comisionado. Ayer estuvo en un debate, en un control político donde varios sectores pidieron su renuncia y además cuestionaron la negociación con el ELN, con ustedes, con las bandas criminales que operan en Buenaventura y en Medellín. Es decir, la paz, el programa de paz total del gobierno puede estar en peligro, podría incluso caerse por las demandas que cursan en la Corte Constitucional. ¿Ustedes no temen que sea la última oportunidad para el país y para ustedes de hacerse una paz que Colombia se merece? ¿A qué estarían ustedes dispuestos a ceder para que esa paz sea posible? Claro, es que precisamente estamos en un proceso de diálogo y en los procesos de diálogo y negociación las partes tendrán que ceder, pero será en conjunto, no por imposición, sino revisando las realidades. Frente ya a, digamos, a la propuesta de paz total, creemos que sí es más juego de algunos senadores de derecha o que quieren aprovechar, pero nosotros, por ejemplo, hoy hemos cumplido con cada uno de los compromisos que hemos hecho. O dime tú, por ejemplo, qué hecho violento has registrado desde el 8 de octubre, que fue cuando se firmó el decreto de suspensión de acciones ofensivas, y el 16, que fue cuando se firma el decreto de cese al fuego. Realmente nosotros hemos cumplido. O sea,
hay que más de 15 días de plena tranquilidad, al menos en las áreas donde estamos las FARC. Entonces hemos cumplido, estamos en un momento de consultas internas porque hay cosas por superar, principalmente por incumplimientos de la Comisión de Diálogo del Gobierno, pero que son elementos que son naturales y que deben revisarse internamente por las partes. Pero sí creemos que hay que avanzar sobre eso, que Colombia no puede desaprovechar esta oportunidad, pero tampoco tememos a que sea la última oportunidad. Sebastián, yo quiero preguntarte, las fuentes de financiación, ¿Sebastián está todavía allí? Sí. Sebastián, yo quiero preguntarte, porque las fuentes de financiación de las estructuras que también son políticas, pero también las que no tienen un contenido político, las fuentes económicas son muy similares. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de ustedes? ¿Y esto cambiaría mientras el diálogo pudiera avanzar? Yo lo único que te puedo decir para ser responsable es que el gobierno erra en la caracterización donde cree que las FARC de hoy, esta generación de fariámonos, estamos ligando nuestra subsistencia única y exclusivamente a los impuestos sobre el narcotráfico. Ese es el primer error sobre nuestra caracterización. Hoy las FARC se mueven en una dinámica de consecución de recursos y de subsistencia que dista muchísimo de ese modelo tradicional en el que han querido encajarnos. De la extorsión. ¿Esa es una fuente de financiamiento de ustedes? ¿Qué cosa? El tema de la extorsión. No. Bueno, Sebastián, yo quiero que... No, nosotros incluso se lo hemos manifestado al gobierno en reuniones desde julio, que nosotros eso no lo estamos haciendo, a diferencia de otros grupos en Colombia. Sebastián, quiero preguntarle, ¿cuáles son los requisitos o lo que ustedes piden al gobierno para alcanzar ese acuerdo que tanto anhela la sociedad colombiana? Nosotros creemos que hay que superar situaciones estructurales, creemos que con el programa de gobierno se atacan algunos elementos estructurales que son los motores de la violencia en Colombia, pero nosotros también tenemos elementos que creemos que deben ser revisados, por ejemplo una reforma agraria integral pero real pues, y profunda sobre la sociedad, la revisión de la doctrina militar que tanto corroe a las fuerzas militares. Nosotros quisiéramos que hubiera una fuerza militar que correspondiera con los lineamientos constitucionales, pero hoy no existe. Quisiéramos también, por ejemplo, que el país avance hacia una política de protección ambiental que permita no solo reivindicar a las comunidades que preservan la naturaleza, sino también hacer un uso responsable de esos bienes comunes, como se les dice. Y así hay muchos más elementos que creemos que hay que discutir. Hay que discutir la migración urbana, hay que discutir eso, cómo se trabaja incluso sobre un modelo de salud, de salud y de vivienda distinto. Entonces nosotros tenemos elementos. Sebastián, quiero preguntarte, ¿ustedes qué rescatan del proceso de paz de La Habana? ¿Qué aprendieron y qué modificaciones para ustedes debió hacerse? El Acuerdo de La Habana es una referencia que tiene muchas dificultades en términos de las dimensiones de lo que pudo ser. Creo que a nosotros nos sirve el Acuerdo de La Habana para saber qué no se puede hacer. Te agradezco mucho. Por último, quisiera que le enviaras un mensaje a la sociedad colombiana si puede confiar en ese acuerdo y en los voceros que están en la mesa. Mira, lo primero es que nosotros estamos en un proceso de consultas, por eso suspendimos la mesa, estamos en un proceso de consulta interna, que tengan tranquilidad, que el cese al fuego de nuestra parte se mantendrá, esperamos que el gobierno también haga lo mismo, que convoque a consulta a su comisión para ajustar cosas, y que por nosotros ya empeñamos la palabra públicamente, y así como cumplimos y garantizamos unas elecciones libres, que fue uno de los grandes compromisos que hicieron en la anterior etapa, lo mismo haremos también para evitar al máximo las afectaciones sobre la población civil, y esperamos construir con todos pues esa Colombia distinta. Sebastián, te agradezco por estar al informativo de nuestra gente. Muchas gracias a ustedes por la invitación.